verificar que nuestro templo debe de estar limpio, purificado y santificado. Vamos a ver, mis amados, en segunda de Corintios capítulo 6, versículo 15 al 16. Segunda de Corintios capítulo 6, vamos a ver la escritura. Sí, vamos a leerlo desde el versículo 14 para que podamos tener una... la escritura describe, amados hermanos, y dice así. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 14, vamos a leerlo y dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? 15. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y ellos serán mi pueblo, por lo cual seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, amados, ¿qué es lo que Dios está demandando en nuestra vida? Es una total limpieza interna. ¿Para qué? Para que no haya ídolos internos que estorban que la presencia de Dios se manifiesta en gran manera. Dios nos ha dotado con poder y gloria, pero Él quiere que en nuestra vida fluyamos con el Espíritu Santo. Pero no puede venir el Espíritu Santo si todavía en nuestro corazón, en nuestra alma, tengamos yugo desigual. O sea que no nos hemos liberado de los yugos espirituales que nos haya pasado en el pasado. Es muy importante que si nosotros tuvimos yugo, me refiero a los matrimonios antes de Cristo, llegar a Cristo. Si nosotros nos unimos con personas que no compartían el evangelio o practicaban otras cosas, otras creencias, nosotros debemos de romper con esos yugos para no ser esclavos espiritualmente. Y no digamos que nosotros conscientemente nos hayamos ligado a hacer cosas malas. Bueno, entonces aquí, mis amados, Dios quiere que nosotros saquemos los ídolos internos que ya puse de ejemplo, que son la falta de perdón, el orgullo, la vanagloria, el rencor, la falta de perdón y todo eso, mis amados. ¿Por qué? Porque somos el templo del Dios viviente. Pero en el versículo 17 dice: salid de en medio de ellos y apartaos. Lo que Dios quiere en nuestra vida es que marquemos una diferencia. Alguien me preguntaba hoy en la tarde y me decía: hermano, ¿qué somos en Dios? Yo le decía que el evangelio es poder de Dios, porque dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Entonces, mis amados, lo que tenemos es poder. El detalle es de que como tenemos ídolos internos, no dejamos que el poder del Espíritu Santo, de la palabra de Jesús, fluya en nuestra vida. Eso es un obstáculo para que nosotros no fluyamos. Por eso Dios quiere una limpieza. Número 1, Dios quiere que en nuestro templo, que somos nosotros, esté limpio y que no haya ninguna contaminación. Vamos a ver Segunda de Crónicas 29, 15 y 16. Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo 15 y 16, dice la palabra del Señor: estos reunieron a sus hermanos y se santificaron. ¿Qué es lo que Dios entonces? Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo 15 y 16. Y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová para limpiar, enfatizamos bien, para limpiar la casa de Jehová.
obviamente ahora en el mundo espiritual nosotros somos el templo y la morada del Espíritu. Sigamos leyendo. Entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová, ¿para qué dice? Para limpiarla. Sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová al atrio de la casa de Jehová, y de ahí los levitas la llevaron fuera al torrente del Cedrón. Entonces, amados hermanos, lo que Dios quiere es que actuemos como estos sacerdotes en el Antiguo Testamento, dice, dentro de la casa de Jehová para limpiarla. Obviamente, mis amados, usted va a ver en qué área, en qué parte está sucio y qué es lo que va a hacer. Obviamente vamos a agarrar una escoba y vamos a agarrar unos trapos para limpiarla. Entonces, en nuestra vida espiritual, nosotros nos conocemos qué área está dentro de nuestras vidas y que está obstaculizando la presencia del Señor en gran manera. Y por eso aquí dice, para limpiarla, no solo limpiarla, dice, sacaron toda la inmundicia, que lamentablemente a veces hemos heredado las maldiciones que podemos poner, como por ejemplo, puede en el sexo, mis amados, que lamentablemente ha habido una perversión sexual, lo que representa la inmundicia, porque esta inmundicia ha estado operando en diferentes formas en los jóvenes, a través de la drogadicción, a través de los vicios de licores, a través de la pornografía y muchas cosas más. Por eso es muy importante que nosotros saquemos de nuestra genética cualquier línea de inmundicia, de pecado que hayamos heredado de parte de nuestras generaciones. Entonces, sigamos leyendo. Dice que hallaron en el templo de Jehová. Imagínense dónde estaba la inmundicia. En el templo. Por eso el Señor enfatiza que nosotros somos el templo y que debemos de limpiarla. Pero notamos muy bien aquí cuando leemos en el versículo 15, dice, y se santificaron. El Padre quiere una santificación en nuestras vidas. Y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová para limpiar la casa. Así que es tiempo que hagamos un análisis, mis amados. Usted sabe qué área estamos flaqueando, qué área tenemos débil, y vamos a llevarlo al torrente del Cedrón. Por eso dice aquí en el versículo 16, y los levitas la llevaron fuera al torrente del Cedrón. Por eso usted, o sea, es un río. Por eso usted tal vez ha escuchado que cuando hacemos una oración, Padre, venimos delante de ti, traemos nuestras vestiduras y las lavamos en el torrente del Cedrón, como acá hicieron los sacerdotes. Así que si usted va a escuchar otra vez esta clase de oraciones, usted se pregunta, pero ¿por qué oran de esa forma? Entonces usted ahorita está leyendo en donde dice el torrente del Cedrón, que es un río donde se fue toda la inmundicia. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, amados, hay una demanda en nuestra vida en este tiempo, porque Dios quiere glorificarse en nuestra vida, pero Él no puede glorificarse en un templo sucio espiritualmente. Número 2, Dios quiere que reconozcamos que hemos pecado y que necesitamos ser limpios. Y para eso vamos a leer Salmos 51, versículo 2 al 7. Salmos capítulo 51, versículo 2 al 7. Y dice la escritura, Salmos 51, 2 al 7, lávame más y más de mi maldad. Entonces lo que Dios quiere es una acción en nuestra vida. Muchas veces nosotros lo dejamos pasar o nos hacemos de loco muchas veces, pero aquí el salmista David dice, lávame más y más de mi maldad. Y dice, y límpiame de mi pecado. Y eso es lo muy importante, lo que sigue diciendo, porque yo reconozco mis rebeliones. Y muchos hermanos no reconocen su pecado. Siguen ahí,
siguen y siguen, pero no reconocen sus rebeliones. Entonces es muy importante, mis amados hermanos, que reconozcamos nuestras rebeliones. Sigamos leyendo. Y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. Por eso podemos notar lo que describe cuando dice hemos hecho lo malo delante de tus ojos. O sea que Dios siempre va a estar viéndonos. Y por eso no nos podemos esconder, amados hermanos. Alguien diría, bueno, en los jóvenes, mi papá no me mira. Pero realmente Dios sí nos ve. Y eso lo vamos a encontrar en Proverbios 15:3. Solo voy a hacer un paréntesis. Proverbios 15:3. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Entonces no podemos escondernos de Dios, porque Dios está allí, viéndonos. Y que Dios nos libre de pecar, mis amados, porque realmente aquí los ojos de Jehová están en todo lugar. Por eso dice la Escritura, si nosotros nos vamos hasta lo más profundo de la tierra, a lo más alto, Dios está ahí. Y por eso es muy importante que nosotros reconozcamos que hemos pecado. Sigamos leyendo lo que habla en Salmos 51. Solo había hecho un paréntesis de este versículo. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, mire mis amados, y es por eso que nosotros recalcamos en que debemos de romper las maldiciones hereditarias. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Es por eso que nosotros debemos de renunciar de qué forma fuimos engendrados. Pudimos ser engendrados con un espíritu de violencia, machismo, de violación o X espíritu. Pero es muy importante que nosotros vengamos delante de Dios para que se rompa cualquier estorbo en nuestras vidas y que nosotros podamos tener una vida plena con el Señor sin tener ningún obstáculo en nuestra vida. Por eso es muy importante que nosotros podamos romper con esa maldición en la forma que fuimos engendrados, mis amados, o concebidos. Por eso dice, en pecado me concibió mi madre, y he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Pero lo que me llama la atención es acá, dice, purifícame con hisopo. Por eso usted ha escuchado en nuestras oraciones que decimos, Padre, pasa hisopo en nuestros oídos. ¿Para qué? Para sacar toda la contaminación que pudo entrar, porque nosotros mismos le pusimos atención, abrimos nuestros oídos a la voz del enemigo o cizaña o palabras que no debieron entrar. Por eso aquí dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Que en nuestra oración debe de ser casi lo mismo. Y si no hemos pecado, gloria a Dios por eso. Pero si sí hemos pecado o no nos recordamos de nuestros pecados, quizá no la hemos confesado, pero es necesario hacer como esta oración que hizo David. Él reconoció, dice, porque yo reconozco mis rebeliones. Pero lo que me impacta es, lávame más y más. Estaba diciendo, Padre, límpiame, purifícame, todo. Y eso debe ser nuestras oraciones, mis amados, cuando nos acercamos a Dios. Ser sincero, Padre, te entrego esta área de mi vida, si es un carácter, si es un temperamento, si es mi vocabulario o X. Debemos de entregarle a Dios y Él nos va a ayudar.
Él nos va a ayudar. Porque si nosotros le pedimos a Él que nos ayude. El humilde, usted sabe que el humilde reconoce y necesita ayuda. Ahora el orgullo no. El orgulloso se cree independiente y que no necesita ayuda. Pero nosotros como hijos de Dios que somos, necesitamos la ayuda de Dios. ¿Para qué? Porque Jesús dijo claro, aprended de mí que soy manso y humilde. Entonces, amados, debemos de aprender de nuestro Señor Jesucristo, que Él es el ejemplo en nuestra vida. Punto número 3. Dios quiere que nos sumerjamos en el río de su Espíritu para que seamos limpios nuestras vestiduras, porque a veces han sido manchadas. Y vamos a ver Ezequiel capítulo 36, versículos 25 al 27. Ezequiel capítulo 36, versículo 25 al 27. Vamos a leer en el nombre poderoso de Jesús estos versículos, Ezequiel 36, 25 al 27. Dice la palabra: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Vuelve a recalcar nuevamente el Señor que Él quiere que nosotros estemos limpiados de toda vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos. Os limpiaré y os daré un corazón nuevo. ¿Qué es lo que el Padre quiere entonces? Una limpieza, pero no solo una limpieza, porque ¿sabe qué es lo que pasa? Cuando hacemos limpieza, esto, solo vamos a hacer esto y vamos a limpiar. Y ahí lo volvemos a dejar. Dios no quiere solo limpieza, Dios quiere que quitemos. Limpieza, pero quitar de una vez. Por eso ahí enfatiza. Y de todos vuestros ídolos. Es muy necesario arrancar esos ídolos internos que a veces no lo vemos, pero que sutilmente están ahí. Y aparte de eso, Dios dice que nos dará un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré. ¿Qué es lo que Dios quiere? Quitar de nuestra vida. Y quitaré vuestra carne, el corazón de piedra. ¿Por qué a veces se forma un corazón de piedra? Por las frustraciones, por las decepciones y por todo aquello que haya padecido o marcado desde la niñez. Por eso es muy importante que perdonemos, porque si nosotros no perdonamos, nos volvemos esclavos de la falta de perdón. Y también, sobre todo, hoy en día, en este tiempo, ha estado minando muy fuerte el espíritu de rechazo. Porque todos empiezan a decir, nadie me ama. ¿Usted ha escuchado de eso? No tengo apoyo de mi familia, y empiezan a enumerarlas. ¿Pero por qué? Porque esa persona no ha sido liberada del espíritu llamado rechazo. Y por eso cuando va en otros lugares, en cualquier lugar, ¿qué es lo primero que se siente, mis amados? Se siente rechazado. En cualquier lugar. No es el lugar, es uno el que está con ese espíritu de rechazo. Es uno. Porque yo he escuchado de varias personas, dice, allá no me quieren. Y van en otro lugar, allá no me quieren. Dice, y va a otro lugar, allá no me quieren. Entonces, ¿quién está mal entonces? ¿El lugar? Bueno, yo sé que a veces hay personas que con espíritus de indiferencia, obviamente. Pero realmente nosotros tenemos que ser libres de ese espíritu de rechazo. Y sobre todo, debemos dejar que el amor de Dios, el amor ágape, gobierne nuestra vida. Porque dice la Escritura en Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó al mundo. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere en nuestra vida entonces? Que tengamos ese amor en nuestra vida. Yo sé, mis amados, que a veces hemos tenido fracaso en diferentes
área de nuestra vida. No solo me refiero a fracaso matrimonial, sino que también otros fracasos económicos, emprendimientos y todo. Pero realmente es tiempo que dejemos que el amor de Dios empiece a gobernar nuestra vida. Lo que habla Juan capítulo 3 versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces es muy importante notar esto, de que Dios envió a su Hijo por amor. ¿Por qué? Porque Él quiere que nos libremos. Por favor. Claro, claro. Amén. 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 Exacto. Exacto. Amén. Gracias, mi hermana, por su aportación. Entonces, amados, por eso aquí estamos enfatizando que Dios quiere un corazón nuevo. Como decía la hermana, como explicaba ella, ya es tiempo. Pero la decisión lo determina usted y yo. Ahora bien, si yo quiero cambios o demando cambios, lo primero que debo de hacer es dar el ejemplo, ¿verdad? Porque esa es la otra cosa. Yo demando cambios acá, pero si yo no he comenzado, entonces no puedo, ¿verdad? Yo considero que debemos dar primero el ejemplo, ¿verdad? Siempre. Por eso Dios nos llama en esta noche que debemos de tener un corazón nuevo. ¿Para qué? Para que Él va a poner ¿qué? Su espíritu nuevo en nuestra vida. Estamos en Ezequiel. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Leamos Josué 1:8, por favor. Josué 1:8. Es muy importante, amados hermanos, que nosotros nos nutrimos siempre de la palabra de Dios, porque si usted está bien nutrido, va a poder estar fuerte. Donde quiera que va a tener las fuerzas. Josué capítulo 1 versículo 8 dice la escritura: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás. No dice que mediten, nos habla a nosotros, meditarás en él. Entonces es tiempo que meditemos en el Señor siempre. Y dice la escritura: para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces es muy importante, mis amados, que meditemos. Si yo sé que en este camino hay cosas de maldad, ¿qué voy a hacer? Me voy a apartar y me voy a ir en el camino correcto. Me voy a ir en el camino correcto. La Biblia dice: el sabio ve el mal y se aparta. O sea, eso no es de espiritualidad, es de que uno haga lo correcto. Eso es sabiduría. Pero es muy importante que lo pongamos por obra, mis amados. Es muy importante. Si yo sé que aquí me puedo contaminar, exacto, ya no voy a estar ahí. Si sé que aquí voy a ser edificado, pues ahí voy a estar. Sencillo, sencillo. Bueno,
Entonces acá Dios quiere práctica en nuestra vida porque nos anima. En el 5 dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Pero cuando dice estaré contigo, a veces se nos olvida y empezamos a reclamarle a Dios, porque estoy solo, porque aquí, que por qué, y todo lo que usted pueda imaginarse. Entonces, acá dice que Dios está con nosotros. No te dejaré ni te desampararé. Entonces es muy importante que la palabra que usted lee la podamos grabar en el corazón nuestro y en el momento que necesitamos podamos declararla con toda autoridad. Muy bien, entonces sigamos leyendo. Dios quiere que estemos limpios. Y vamos a ver, mis amados, en Lucas 11:39. En el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 39, vamos a meditar un rato en ello. Lucas 11:39 dice la palabra del Señor, pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera, del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de rapacidad y de maldad. Es muy importante, mis amados, que demos fruto digno de arrepentimiento, ya no una apariencia, porque si yo digo que estoy bien, pero mi accionar, mis actitudes, mi comportamiento dirán lo que yo soy o lo que yo tengo. No hay necesidad de que yo diga yo soy. No, mis actitudes, mi comportamiento, el fruto. La Biblia dice, por los frutos los conoceréis. Así que, qué bonito sería que nosotros fuéramos como Pedro. Dice la Escritura que esperaban con ansias a Pedro. Dice que cuando venía Pedro, dice que los enfermos salían a la orilla de la calle y decían, aunque la sombra de Pedro que cayere sobre ellos será sano. Imagínense cómo esperaban a un hombre de Dios. No lo esperaban para criticarlo, lo esperaban porque creían en lo que había en Pedro. Jesús dijo muy claro, mayores cosas, dice, harán ustedes lo que yo hice. Así que nuestra llegada, donde quiera que vayamos, sea como la de Pedro. Que nos esperen con ansias, pero que nos esperen así como algo va a pasar hoy. ¿Sí? Imagínense que así nos digan a nosotros. Ahora, pasa una persona que empiezan a decir, ya vino otra vez. Y empiezan a enumerar las cualidades que usted ya sabe. Empiezan a decir, entonces, ¿qué testimonio estamos dando ahí? No estamos dando el testimonio de Dios. Estamos reflejando la carne. Y es muy importante, como hijos de Dios, que decimos que somos, ya es tiempo que nosotros reflejemos de que Cristo vive en nuestra vida. Por eso Pablo notó bien en lo que dijo en Filipenses 4:11, 11 al 13. Filipenses capítulo 4, versículo 11, describe la Escritura y dice así, y por eso es muy importante, que estando en Cristo, aunque venga la prueba, la lucha, la circunstancia, lo que usted pueda decir, no baje su nivel de fe y no baje su ánimo. Exactamente. Y aquí el apóstol Pablo nos enseña con una madurez, nos enseña que él dependía totalmente de Dios, ya no de las circunstancias, ya no de lo material, sino que nos enseña un hombre muy dotado en conocimiento, un hombre muy rico materialmente y todo lo que pueda usted enfatizar en él. Pero aquí nos enseña, dice, no lo digo porque tenga escasez, pues y es lo que me agrada de este versículo, dice, pues he aprendido, y eso es lo que no
hemos aprendido muchas veces alguno de nosotros. No aprendemos, porque aquí dice, porque he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Entonces, cuando alguien aprende, va a tener, como dijo la hermana, una madurez y un dominio propio. Ya no va a dejar que refleje la carne, al contrario, va a sujetar la carne, va a sujetar las cualidades de la carne, la manifestación carnal. ¿Por qué? Porque este hombre tiene una madurez y un dominio propio. Pero enfatizamos, pues he aprendido. Y muchas veces algunos cristianos a nivel general no quieren aprender. No quieren aprender. Y ese es el detalle. Sigamos leyendo. He aprendido a contentarme. ¿Qué es contentar para usted? Es aceptar. Y exacto, y muchas personas no se contentan por lo que tienen, ya sea poco más. Bueno, cualquiera que sea mi situación, sé vivir. Cuando dice sé vivir es porque está afirmando de que él ya pudo dominar, ya pasó por esa experiencia. Sé vivir humildemente. Y eso es lo que muchos en general a nivel mundial no hemos llegado a eso. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Y aquí es donde nos vamos a detener un rato. Cuando una persona comienza de la nada, Dios lo empieza a prosperar y todo, pero lamentablemente como no aprendió de esa lección, entra el orgullo en el corazón. Y es ahí donde viene el quebrantamiento. Pero cuando nosotros aprendemos a vivir en la escasez y en la abundancia, ya hemos logrado. Estoy por todo, y por todo, ¿qué dice? Enseñado. Lamentablemente, le digo lamentablemente, que yo le comparto eso, mis amados, porque nosotros acá estamos siendo formados por la palabra y tal vez a usted lo han invitado a otra iglesia. Y bueno, usted dice, bueno, esta iglesia, pero aquí, ¿qué tenemos que hacer? Tener respeto. Tener respeto. Donde nos puedan invitar. No vamos a hacer excepción de personas. Porque aquí Pablo dice, por todo estoy enseñado a respetar y a valorar a las personas. Si usted aquí tiene un pan, como usted quiera tomarlo, y allá en otra iglesia usted ve que todavía les falta o algo, etcétera, no vaya a criticar por si algún día los invitan a un lugar. No vaya a criticar de los hermanos o por las reglas o por todo lo que tienen en la congregación. Tenemos que aprender. Bueno, porque aquí dice el Pablo, he enseñado así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y el detalle que está aquí, mis amados, es de que suele pasar en los matrimonios, porque cuando conocieron a la persona con abundancia, en algunos matrimonios, pero cuando empieza a venir la necesidad muy grave, algunas personas van a demostrar si estaban por interés o por amor. Le puse ejemplo en el matrimonio, como en el ministerio también. Por ejemplo, ustedes me ven acá predicando, ¿cómo me siento? Feliz. Pero ¿qué sucedería si la hermana no me diese tiempo por 3, 4, 5 meses, por un año de predicar? Yo ya no voy a venir entonces. Yo voy a seguir viniendo. Y mucha gente no tiene
esa madurez y se va. Porque no ha aprendido, mis amados. Como acá va, cuando llegó la necesidad. Pero en el número 13 nos consuela Pablo y nos dice, todo encierra. Pablo encierra todo acá. Todo lo puedo. Enfatiza muy claro. En Cristo que me fortalece. En Él está toda la clave. No es con nuestras propias fuerzas. No es por nuestro conocimiento. No es por nuestro intelecto. No es por mi fama. No es por el apellido. No es por el dinero. Sino que en Cristo yo voy a ser un vencedor. Yo voy a ser un victorioso. Pero en Él, mis amados, está la clave en el Señor. Y por eso, mis amados, Él quiere que nosotros estemos limpios. ¿Para qué? Porque no puede venir vino nuevo en odres viejos. Es necesario que si usted quiere fluir en el poder del Señor, hagamos un análisis, limpiémonos, purifiquémonos. Y usted conoce la área de su vida. Usted conoce su casa. ¿Qué pasa cuando usted va a hacer limpieza en su casa? Usted ya sabe, sí, ahí hay que quitar y empieza y agarra el líquido que usted usa y usa el objeto y punto. Usted ya sabe el área que debe ser limpiada. Entonces, nosotros nos conocemos espiritualmente. Nosotros nos conocemos. ¿Qué debemos hacer entonces? Venir. Señor, te entrego esta área o esta debilidad. Aquí está. Porque yo soy el templo. Tengo una responsabilidad. Tengo una responsabilidad en el Señor. Entonces muchas veces nos comparamos como los leprosos. En Mateo 8, 2 y 3 dice: he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Mateo 8, 2 y 3, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero. Se limpió y al instante su lepra desapareció. Este hombre era consciente de la enfermedad que tenía, pero acudió ante Jesús para ser limpiado. ¿Qué pasa si yo traigo a alguien acá a la fuerza? Usted necesita liberación. Usted necesita eso. No se libera. Muy bien. ¿Por qué? Porque esa es la fuerza. Pero si se queda ese leproso, la lepra lo va a matar. Si no acude a tiempo. Y mucha gente están con lepra. Algún día usted, algún día, hasta que Dios toque mi corazón. Y sabiendo que la lepra va en aumento, va aumentando hasta Ishkamit. Que seamos como este leproso, de tener la necesidad de buscar, porque dice, y aquí vino un leproso y se postró, reconoció, se postró, se humilló ante él. No dijo, Señor, yo vengo que me sanes, así parado, no. Se postró. Y mucha gente quiere venir a Cristo y así parado, ¿va? Sí, bueno, vengo que pues, sáname, pues. Y rapidito quiere el 1, 2, 3, ni que fuera. Entonces, amados, aquí tenemos que tener como esta actitud de este leproso. Se vino, se postró y le dijo, Señor, puedes limpiarme. Cuando nos acercamos a Dios con una humillación y le decimos así, viene el Señor que dice, por eso lea usted que dice el 3, quiero ser limpio, dice. Tan lindo, ¿va? ¿Qué pasa si su hijo de usted llega? Mamá, pero bravo, va, papá, dame tanto. Usted le va a dar ganas de sacarle el billete. No. Pero ¿qué pasa si llega con humildad y empieza y toda la cosa? Hasta usted le puede liberar otro billete más. Ante el Señor Jesús tenemos que ser lo mismo. Humillación.
la actitud de postrarse. Le cuento, hoy nadie quiere postrarse ante Dios, ante el Señor, en serio.